nuestras Biblias en Efesios, libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: sometemos unos a otros en el temor de Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias en este día, pues nos acercamos delante de ti, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el gran yo soy, al cual adoramos, servimos, honramos, anhelamos, adoramos por siempre. A ti, Señor, sea toda gloria, honor, poder y autoridad por los siglos de los siglos. Sabemos que dependemos de ti, nuestra vida y nuestro corazón dependen de ti, Señor. Tú eres el que nos sostiene, tú eres nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio. Y entendiendo lo que tú eres, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, pidiéndote que nos guíes y nos ayudes en el entendimiento de tu verdad y de tu palabra, en el entendimiento de tu voluntad preceptiva, de estos preceptos que son para vida, que nos guían en el camino para que nosotros andemos en luz, andemos en la verdad, conforme a lo que has determinado para nosotros. Ayúdanos en este día, Señor, para comprender tu palabra, para que sea guardada en nuestros corazones, para que nosotros podamos recordarla y ponerla por obra para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine, y que seas tú, Señor, ayudándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos nosotros con el estudio del libro de Efesios. Ya hemos visto lo que es la llenura del Espíritu Santo, comprendimos lo que es la llenura del Espíritu Santo, y aquí el texto nos lleva a un punto en el cual nosotros vamos a ver una aplicación práctica de esa llenura del Espíritu Santo y de todo lo que el apóstol ha venido enseñando a través del texto, y es el sometimiento de unos a otros. Aquí nosotros vamos a ver un desarrollo de cómo se deben someter las esposas al esposo, los hombres a Dios, los hijos, los empleados, todas las personas, cómo se deben someter unos a otros. Pero hoy vamos a centrarnos en el versículo 21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es importante que nosotros podamos tener claridad, entendimiento de lo que es someterse. En el contexto en que estamos nosotros aquí y en el contexto en que fue escrita la carta, esta palabra someterse viene de una palabra griega que es hipotazo, y esta palabra era un término militar que significaba organizar de manera militar bajo el mando de un líder. Es un uso que muestra una actitud voluntaria a ceder al mando de un líder, a un sometimiento que se da en amor y responsabilidad para llevar una carga, para estar sujeto el uno al otro. Pero para poder nosotros ir desarrollando acerca del sometimiento y para poder tener una mayor luz de lo que es someterse, lo primero que debemos también comprender es ver a nuestro mejor y mayor ejemplo de sometimiento, de subordinación, el cual vemos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros leemos en 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28. Dice así la palabra: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amada iglesia, nosotros debemos entender que cuando hablamos de la subordinación de Cristo,
Debemos hacerlo con sumo cuidado, pues nuestra cultura tiende a equivocar la subordinación con desigualdad. Pero en la Trinidad, todos los miembros son iguales en naturaleza, en honor, en gloria, en sustancia. Pero nuestro Señor Jesucristo voluntariamente asume un papel de subordinación, de sometimiento al Padre. Pues es el Padre el que envía al Hijo al mundo. Y es el Hijo el que viene en obediencia al mundo, viene sujeto al Padre. Así que nosotros debemos ver que no estamos hablando de una obediencia forzada, sino de una obediencia voluntaria, de aquellos que son iguales en gloria, en sustancia, que son de una misma voluntad. Pero vemos nosotros que el Padre desea la redención tanto como la desea el Hijo. Y vemos nosotros que el Hijo está ansioso por cumplir la obra de salvación, tanto como el Padre está ansioso de que ella se cumpla. Así que nuestro Señor encarnado hizo declaraciones que mostraban su sometimiento, su subordinación voluntaria al Padre. Leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 17, Juan 2, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y leemos también en Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que nuestro Señor voluntariamente se sujetó al Padre. Hizo lo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer, ni éramos capaces de hacer por nosotros mismos. Obedeció la ley de Dios de una manera perfecta. En su bautismo le dijo a Juan el Bautista, en Mateo 3:15, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que toda la vida de nuestro Señor, en su encarnación, en su ministerio, nos muestran una perfecta obediencia, una obediencia perfecta a la ley de nuestro Dios. Y Él logró dos cosas importantes. Él cumplió todos los requisitos y los cumplía todos los requisitos para ser nuestro Redentor, para ser el Cordero sin mancha. Pues si nuestro Señor, en Él hubiera habido algo de pecado, no hubiéramos podido nosotros ser librados. Pero Él fue el Cordero perfecto sin mancha, que se entregó voluntariamente, y en esa subordinación voluntaria salvó a un pueblo que estaba insubordinado, que era rebelde. Por lo que nosotros podemos ver en este ejemplo el mayor ejemplo de sometimiento. Y una vida llena del Espíritu nos debe llevar a la iglesia del Señor, a su pueblo, a someternos unos a otros. Así como nuestro Señor se sometió voluntariamente, nosotros también nos sometemos los unos a los otros. Y nosotros vemos que este ha sido el diseño de nuestro Dios desde el principio. Pues cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, determinó que la mujer estaría sujeta al hombre, que el hombre estaría sujeto a la voluntad de Dios, que los hijos estarían sujetos a sus padres, que los empleadores, cuando nace el trabajo en la gracia común, cuando los hombres empiezan a hacer arte y empiezan a trabajar en esa gracia común, Dios determinó que los empleados estuvieran sujetos a sus empleadores. Y cuando en esa misma gracia común nuestro Dios determinó que debía haber un gobierno, entonces en ese momento también se determinó que debíamos sujetarnos a las autoridades. Así que la palabra nos muestra el sometimiento, la sujeción desde el principio, en toda la revelación progresiva, hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta que el canon fue cerrado. Vemos nosotros que nos es necesario estar sujetos, estar sometidos.
dando gracias a nuestro Dios siempre por todas las cosas. Y es por eso que el texto que veíamos anteriormente, la llenura del Espíritu Santo, nos llamaba a que entre nosotros estuviéramos hablando con cánticos, con himnos, cánticos espirituales y himnos, dando gracias a Dios en todo y por todo. Pero vemos nosotros que por causa del pecado nos es difícil someternos unos a otros, sujetarnos. Pues las esposas deberían estar hablándole a sus esposos con cánticos, con himnos de alegría. Pero en contrario senso se quejan, le recriminan, no le hablan conforme a esos cánticos de himnos. Igual el esposo con la esposa, los hijos con sus padres. Mis hermanos, el pecado nos lleva a no querer someternos, a no querer sujetarnos. Y el apóstol Pablo sabía que los cristianos de Éfeso, al cambiar su cosmovisión pagana por una cosmovisión cristocéntrica, serían tentados a rebelarse a sus figuras de autoridad, pues se sentían superiores, con capacidad de rivalizar, de pelear, de creer que tenían mayor conocimiento de Dios. Pero sabemos que lo que está escrito para nosotros está escrito, como lo revela Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y tal como los cristianos de Éfeso, la iglesia de hoy en día debe ser motivada a vivir en santidad, a vivir en sometimiento unos a otros, en sabiduría, no justificando la inmadurez espiritual como una excusa para desobedecer a Dios, como una excusa para no sujetarse a lo que nuestro Señor ha determinado. Pues sabemos que somos llamados a mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Y esto solo se puede dar viviendo en humildad, en amor y en sujeción, como lo señala Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 15. Dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y seguidamente pone como ejemplo la sujeción debida a las instituciones humanas, aquellas que no son de carácter religioso, para enfatizar que aún después de ser cristianos debemos seguir siendo ciudadanos sometidos a las leyes de la nación, mientras no sean contrarias a las Escrituras. Es más, nosotros debemos ser como Cristo, debemos ser los mejores ciudadanos obedientes, pues tenemos el más alto estándar moral en la ley de Dios. Como dice Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y miren una característica, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro está hablando de que se sometan a toda institución humana y al rey como superior, está hablando de Nerón, que era un perseguidor de la iglesia, que era una persona contraria a la iglesia. Pero aún así está diciendo que deben someterse. Es un mandato del Señor el estar sometidos los unos a los otros. Y es la voluntad de Dios que hagamos bien y que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, siendo sujetos, sometiéndonos unos a otros. Así que, mis hermanos, al ser sellados por el Espíritu Santo y luego de ser llenos del conocimiento de su voluntad, no hay excusa para ser contenciosos, para ser altivos, o para ser agresivos, o para andar buscando pleitos. En otras palabras, en Cristo está nuestro nuevo y mejor estado,
que es estar en paz con Dios y procurar la paz con toda criatura. Y someternos unos a otros es importante para mantener esta paz a la que hemos sido llamados. Por eso este sermón ha sido titulado Someteos unos a otros. Y lo vamos a desarrollar en dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué es someternos? Y segunda pregunta, ¿en qué nos sometemos? Vayamos pues a la primera pregunta. ¿Qué es someternos? Mis hermanos, cuando se habla de sometimiento, no se trata de un carácter lento, impasible o imperturbable, sino que es una nueva disposición del alma que anhela agradar a Dios y por eso se somete amorosamente a lo establecido por Dios. Así que andar en sometimiento implica andar sabiamente, y andar sabiamente implica someterse a Dios y a toda autoridad. Nosotros vemos el ejemplo de José cuando se sometía a su padre Jacob, cuando se sometió a Potifar, cuando se sometió al carcelero, cuando se sometió a Faraón. En la mayoría de los casos tuvo que someterse a paganos, idólatras, que estaban en autoridad, pero lo hizo tan excelentemente que ganó la confianza de sus amos y el crédito hacia el nombre de Dios. El nombre del Señor fue glorificado por la acción de sometimiento que nosotros vimos en José. Esto lo podemos leer en Génesis, lo puede leer en su casa desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis. Pero los creyentes inmaduros aman la vida de José cuando reciben los sueños de los manojos en medio del campo, inclinándose ante el manojo de José, los sueños de las estrellas que se inclinaban, la autoridad que él tenía en Egipto. Pero pocos se detienen a meditar que José se sometió de buena gana a sus autoridades. Lo primero que hizo y lo primero que él tuvo que vivir antes de ser nombrado gobernador de Egipto fue que tuvo que someterse a estas autoridades paganas. Pero los creyentes anhelan gobernar, pero no anhelan someterse. Quieren vivir su vida como les plazca, en desobediencia, en rebeldía, pero aún así recibir lo que ellos llaman las grandes bendiciones de gobernar, pero sin someterse a la autoridad. Y nosotros debemos ver en José este ejemplo que nos muestra lo que es someterse para vivir una vida que agrade al Señor y que glorifique su nombre. Nosotros leemos en Génesis 37:6. Dice así la palabra, 6 en adelante. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, hablando de José. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y en el 37:9 dice: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo cierto que podemos saber es que en medio de la vida de José siempre practicó el principio de la sujeción. No obstante, mis hermanos, aquí debemos resaltar nuevamente la sujeción que tenemos nosotros. No tenía cadenas, no tiene cadenas que obliguen a esa obediencia, pues es una sujeción que se motiva fuera de sí mismo. No es una sujeción que está motivada por estar encadenado o estar obligado, sino que es una sujeción que está dada por nuestro Señor, porque nos sometemos por amor a Cristo, por amor a nuestro Dios. Por esa razón nos sujetamos los unos a los otros. Y fue nuestro Señor Jesucristo quien, dejando su trono de gloria, se despojó a sí mismo. Dice Filipenses 2, 7 y 8: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la palabra nos llama a que en nosotros debe haber ese mismo sentir. Y dice Filipenses 2:3 que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Así que nosotros estamos llamados a someternos en servicio los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros, a cumplir el sometimiento conforme a la Escritura, por el agradecimiento de ser rescatados de la esclavitud del pecado, porque ahora se nos ha puesto en paz con Dios, y debemos mirar a Cristo, quien dejó su trono. Nosotros no dejamos ningún trono. Nuestro Señor, quien estaba coronado de gloria, dejó ese trono. Nosotros no, pues a Él los ángeles le servían. Nosotros nada tenemos que reclamar porque somos polvo. Lo único que podemos hacer es agradecer lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Y si tenemos ese mayor ejemplo de sometimiento, de sujeción, de dejar todo para servir, para estar sujeto el uno al otro, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo cuando nuestro Señor ha hecho todo por nosotros? Así que, mis hermanos, el Señor nos ayude y perdone por no someternos unos a otros en el temor de Dios, que es lo que debemos buscar cada día de nuestras vidas. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿en qué nos sometemos? El texto de nosotros dice: someteos unos a otros en el temor a Dios. Así que el texto nos llama a someternos ¿en qué? En el temor a nuestro Dios. Y lo primero que nosotros debemos ver es lo que significa el temor a Dios. Y el temor a Dios en este contexto es el temor reverente de Dios, como un motivo que examina nuestra vida en todos los asuntos. Esto conlleva a un santo temor de desagradarle, a un santo temor de ser desterrados lejos de su presencia. Este temor conlleva a amar reverentemente, a honrar reverentemente, a seguir al Dios de gloria. Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es ese temor reverente de saber que servimos a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Es un corazón con una disposición regente en el alma de vivir y ser guiado en plena confianza en el Señor a través del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Como dice Primera de Pedro 1:17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que debemos conducirnos en el temor reverente a nuestro Dios. Dice la palabra: en toda nuestra peregrinación.
en todo nuestro camino, que el Señor nos permita estar en este mundo hasta que nos llame a su presencia o hasta que Él venga por segunda vez para irnos con Él. Debemos hacerlo porque debemos entender que nuestro Dios lo hizo. Nuestro Señor se sometió voluntariamente desde antes de la fundación del mundo, con el fin de darnos vida a nosotros, para que nosotros, por medio de su sangre, la sangre de un cordero, sin mancha y sin contaminación, tuviéramos vida en Cristo Jesús. Así que nosotros estamos entendiendo que es ese temor reverente a Cristo. Es la base de nuestro sometimiento, pues es el haber creído en Él, el haber creído en nuestro Señor, es lo que crea en nuestro corazón ese temor reverente. Porque antes de conocerlo, no le temíamos. Antes de conocerlo, éramos rebeldes y vivíamos a sus espaldas. Antes de conocerlo, vivíamos alejados de su verdad. Pero una vez que fuimos llamados, que nuestro corazón fue abierto para vida eterna, que fue quitado el corazón de piedra, ahora nosotros entendemos que tememos a nuestro Dios, que tenemos en nuestro corazón ese temor reverente porque hemos sido reconciliados, porque hay paz en nuestro corazón. Nosotros debemos entender que la causa móvil de la sumisión como regla misma, de la sujeción como regla misma en nuestra vida, es el haber nacido de nuevo en Cristo, que nos lleva a que se forme en nosotros el temor a Dios. Y este temor a Dios debe influenciar, debe comprometer todo lo que somos nosotros, todo deber, todo lo que esté delante de nuestros ojos, todo el ejercicio de nuestro corazón en todos los asuntos civiles, los asuntos religiosos. Nosotros podemos leer en la Biblia de la copia de Alejandría, la Complutense, la Vulgata Latina y la Etíope, que en vez de decir en el temor a Dios, dice en el temor de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien es el Rey de reyes y Señor de señores, y por causa de Él debe haber sumisión de los unos a los otros. El Espíritu Santo en el creyente y en la unión en Cristo, en nuestro nuevo corazón, en nuestra mente, en nuestra nueva vida, recibimos la llenura del Espíritu Santo para vivir en el temor a Dios. Y este temor a Dios, mis hermanos, hace un nexo espiritual con tres elementos importantes para la vida del creyente. Y estos elementos son la sabiduría, la santidad y el sometimiento. En primer lugar, encontramos la sabiduría. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que ese tesoro de la sabiduría que tenemos en Cristo, pues el conocimiento de Cristo es una riqueza de sabiduría que es su santa palabra para nuestra vida. Es la que señala Proverbios como lo mejor que debemos desear. Dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Así que el temor reverente a nuestro Dios conduce a la sabiduría como el principio de lo que amamos y anhelamos por encima de las riquezas, de las cosas temporales de este mundo. Amamos el conocimiento de Cristo que nos conduce en el temor reverente a nuestro Dios. Y vemos también que ese temor reverente conduce a la santificación. Leemos en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que el temor de nuestro Dios, el temor de Cristo,
aumenta y apunta nuestra vida para que vivamos una vida santa, alejados de toda necedad, alejados de la falta de temor a nuestro Dios, alejados de lo que señala Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Las cosas que aborrece nuestro Dios. Así que, mi hermano, tú debes preguntar en esta mañana: ¿temes tú a Dios? ¿Eres tú de los que aborrecen el mal? ¿Aborrecen la soberbia? ¿Aborrecen la arrogancia? ¿Aborrecen la boca perversa? Si es así, mi hermano, estás en el temor al Señor, porque estás aborreciendo lo que es contrario a Él. Pero si en caso contrario, tú amas la soberbia, te gusta estar por encima de los demás y aplastarlos, si tú amas la arrogancia, el pasar por delante de tus hermanos sin siquiera voltarlos a mirar, sin importar quiénes son las personas, o si tú caminas en este camino desviado de la verdad del Evangelio, amando los placeres de este mundo, amando las cosas temporales de este mundo, si tus labios dicen palabras deshonestas, palabras perversas, doble sentido, entonces tú no estás caminando en el temor al Señor. Tú no has sido transformado en tu corazón para vivir en el temor reverente a un Dios santo, 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 que aborrece todas estas perversiones. Y en esta mañana la palabra nos está llamando a que vivamos en el temor a Dios, en un temor que nos lleve a vivir en sabiduría, que lleve a vivir en santidad, a despojarse, como dijo el mismo libro de Efesios, a despojarse de ese viejo hombre, a despojarse de toda esa pecaminosidad que no muestra a un creyente que teme a Dios. Y por último, este temor reverente nos lleva a someternos unos a otros. Nos lleva a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Mi hermano, si tu corazón considera a tus hermanos, considera a tu esposo o a tu esposa, o si tu hijo consideras a tus padres como superiores a ti mismo, en Cristo, tú podrás someterte fácilmente, porque esa sujeción se desprende de ese temor reverente a Dios, de ese amor a Cristo, de ese amor al Salvador. Pero si tú no tienes temor reverente, si tu corazón no ama al Señor, ni sigue el ejemplo de su obra, de lo que Él hizo, de lo que Él se despojó, tú no podrás tener facilidad para someterte uno al otro, sino que tu vida mostrará soberbia, arrogancia. Mi hermano, esto se ve a veces en los detalles más pequeños. A veces no aceptamos ni siquiera una corrección, una sugerencia, un llamado de atención. No aceptamos que nos digan que no. Queremos todas las cosas, muchas veces manipulando para que las cosas se den conforme se quieren, y no estando sujetos a la voluntad de nuestro Dios, entendiendo que debemos someternos unos a otros. Esta sumisión en amor mostrará a Cristo, mostrará una vida que ama a Cristo. Como dijo el texto de Primera de Pedro, se podrá mostrar a los impíos lo que es vivir conforme a la voluntad del Señor. Mostrar a Cristo. A eso somos llamados. Y cuando estamos sometiéndonos unos a otros, cuando vivimos en ese temor reverente, mis hermanos, mostramos que estamos llenos del Espíritu Santo.
Recordemos que la llenura del Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios, es estar lleno del conocimiento de Cristo. Y una persona que teme reverentemente a Dios estará llena del conocimiento de Cristo, llena de sabiduría, viviendo en santidad para someterse fácilmente los unos a los otros. Así que, mi hermano, nosotros empezaremos a desarrollar en este texto lo que es someterse unos a otros en una forma práctica, como el apóstol nos irá a mostrar. Pero era necesario entender esta introducción de que estamos sometidos unos a otros en el temor a Dios. Así que sea el Señor ayudándonos como iglesia para que podamos vivir sujetos los unos a los otros en las autoridades que el Señor ha colocado, en el hogar, en el trabajo, en los gobiernos, en el gobierno de la iglesia, que podamos hacer las cosas con gozo, con un servicio en amor, que glorifique el nombre de Cristo. Oremos, mis hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti con gozo y alegría en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú te despojaste a ti mismo y fuiste humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando te despojaste, Señor, te sometiste a la voluntad del Padre en forma voluntaria por amor a tu pueblo, el cual redimiste a precio de sangre, tu iglesia, Señor. Y nosotros, por tu infinita gracia y misericordia, somos parte de tu iglesia, esa que tú compraste a precio de sangre. Y ahora, Señor, en el día de hoy, al leer tu palabra, demanda de nosotros que estemos sometidos unos a otros en tu temor. Y entendemos que debemos seguir tu ejemplo y someternos voluntariamente en el amor, Señor, en el amor que te tenemos a ti para tu gloria, entendiendo que debemos servirnos los unos a los otros y que debemos, Señor, vivir en un temor reverente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender tu grandeza, todo lo que tú eres, y guíanos, Señor, para estar humillados delante de tu presencia, para considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y para poder honrar tu nombre siendo sujetos delante de ti, Señor, y sujetos delante de las autoridades que tú has determinado para tu gloria. Guárdanos como tu iglesia para que vivamos, Señor, no con arrogancia, no con orgullo, no como aquellos que todo lo merecen y todo lo quieren, sino que seamos una iglesia dispuesta para servir donde sea llamada a servir, para mostrar la verdad y la luz del Evangelio donde sea llamada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno, a los esposos en sus hogares, a las esposas, a los hijos, en los trabajos, Señor, aún en el ejercicio como ciudadanos. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu temor y a vivir para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.